Buenas tardes. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Segunda Decisión Civil Familia Laboral, aplicación al sistema procesal oral. En Montería, los 30 días del mes de mayo de la transitante anualidad se da inicio a la audiencia pública de alegatos y fallo con el fin de resolver el recurso ordinario de apelación de la sentencia diada 15 de febrero de 2003, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería dentro del proceso ordinario laboral, instaurado por el señor Osías Murillo Álvarez contra Depósito Las Casas Limitada, radicado bajo el número 23001-31003-2012-00246-01, folio 064. Se le recuerda al asistente interviniente el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia, ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala, obedecer las órdenes impartidas por los magistrados, permanecer en los lugares asignados, salvo que los magistrados autoricen lo contrario, no musitar los aciertos o desaciertos de las partes a través de señas, aspavientos, manifestaciones verbales, utilizar posturas acordes con la solemnidad de la audiencia, no fumar, comer, dormir, leer ni botar basuras en sitios inadecuados, no protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala, no hacer uso de equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside esta audiencia pública el honorable magistrado Jorge Maya Cardona, quien proferirá la decisión adoptada por la Sala Segunda de Decisión, integrada por los magistrados Cruz Antonio Llanes Arrieta y Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien en esta oportunidad se encuentra con permiso legalmente aceptado. Buenas tardes. Dado que no se hicieron presentes ni la parte demandante ni el demandado, ni tampoco sus apoderados, no se hace necesario dar el traslado de que habla el artículo 13 de la ley 1149 y por lo tanto procedemos a proferir la sentencia que corresponde. Antecedentes relevantes. El señor Osías Murillo Álvarez, como trabajador, a través de apoderado judicial, demandó a la empresa Depósito Las Casas Limitada con el propósito que se declarara que entre ambos existió un contrato de trabajo que inició el día 10 de septiembre de 2011 y finalizó el día 5 de marzo de 2012 por causa imputable al empleador. Manifiesta el demandante que en vigencia de la relación laboral sufrió un accidente de trabajo por responsabilidad exclusiva del empleador al no suministrarle los elementos necesarios para la seguridad industrial. Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene al Depósito de Las Casas al pago de las siguientes acreencias laborales: cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnización por no suministro de dotaciones, sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo desde el 6 de marzo de 2012 hasta cuando se haga efectivo el pago, indemnización por despido injusto, reajuste salarial dejado de cancelar durante toda la relación de trabajo, perjuicios materiales correspondientes al daño emergente y al lucro cesante consolidados y futuros por el accidente. Buenas tardes. Sí, se puede sentar y me dice su nombre, por favor. Usted es el apoderado de... Se hace presente en este momento el señor Arrieta, apoderado de la parte demandada. ¿Me puede prestar, por favor? Bueno, mi nombre es Juan Antonio Arrieta Guzmán. Actúo en el proceso de la referencia como apoderado de la parte demandada, Depósito de Las Casas. Bueno, continuamos entonces
con el fallo. Solicitaba además el demandante perjuicios morales correspondientes a daños morales objetivados y subjetivados y por concepto de reparación plena y ordinaria de perjuicios. Asimismo, se condenará a la demandada al pago de una pensión especial de invalidez y al pago de las costas del proceso. Con miras a la concesión de sus pretensiones, presentó como hechos de la demanda los siguientes: que inició labores en la empresa accionada desde el 10 de septiembre de 2011 hasta el 5 de marzo de 2012, que en el desempeño de sus funciones de carga y descarga de toda clase de elementos constitutivos del objeto social de la empresa sufrió un accidente de trabajo que lo dejó con una incapacidad laboral permanente, que cumplía un horario de trabajo de 7 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 7 u 8 p.m. y los sábados hasta el mediodía, que el último salario devengado lo fue por 400.000 pesos. Indica además que nunca fue afiliado a la Seguridad Social, por lo cual no pudo ser atendido en una EPS por falta de afiliación al sistema de Seguridad Social en salud. Señala que el empleado no reportó la ocurrencia del accidente y posteriormente y como consecuencia del mismo le diagnosticaron dolor lumbago con ciática, por la cual no puede laborar en forma normal. Indica que no se le practicaron los respectivos exámenes de egreso y nunca se le entregaron dotaciones de labor para el desempeño de sus funciones. Admitida la demanda, fue contestada por la empresa Depósito Las Casas Limitada, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, sin aceptar los hechos y proponiendo como excepciones de fondo las de inexistencia de las obligaciones que a cargo del demandado se pretenden deducir en el juicio, temeridad y mala fe del demandante. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, en sentencia proferida el 15 de febrero de 2013, declaró no probada la existencia de una relación laboral entre las partes y probada la excepción de inexistencia de obligaciones a cargo del demandado. Como consecuencia de lo anterior, absolvió a la empresa accionada de todas las pretensiones de la demanda e impuso costas a cargo del demandante. Al no haber sido apelada la decisión y por ser totalmente adversa a los intereses del demandante, procedente era conceder el grado jurisdiccional de consulta, razón por la cual llega al proceso a esta instancia, y después de surtirse todo el trámite de rigor, es oportuno resolver con base en las siguientes consideraciones. El señor Murillo Álvarez sostiene haber celebrado con la demandada un contrato de índole laboral que se extendió desde el 10 de septiembre de 2011 hasta el 5 de marzo de 2012. La sala cuenta con las siguientes pruebas para verificar la existencia de los hechos de la demanda: certificado de existencia y representación legal de la empresa Depósito Las Casas, copia de liquidación de prestaciones económicas expedida por Saludcop a nombre del demandante, incapacidad sin transcribir desde el 7 de marzo de 2012 hasta el 25 de marzo del mismo año, expedida por la Clínica Central al demandante, epicrisis expedida por la Clínica Central al demandante, orden sin transcripción para realizar 15 terapias físicas expedida por la Clínica Central al demandante, fórmula médica expedida por la Clínica Central y orden para cita de control con neurocirujano expedido por la misma clínica, también remisión para cita con salud ocupacional de esta misma clínica, así como fórmula médica, todos ellos a nombre del demandante. Cuenta también con un documento que señala una incapacidad por 10 días a partir del 23 de marzo de 2012 expedido por la misma clínica central. Aparecen también en el proceso fotocopia de la cédula del demandante, oficio de la empresa Depósito Las Casas, dirigido al demandante haciéndole constar que no existe constancia de pago a su nombre referente a liquidaciones, sueldos, afiliaciones a seguridad social o reportes de accidentes, relación de salarios pagados por el Depósito Las Casas a cada uno de los trabajadores de la empresa, resumen de planilla de pagos a nombre de cada uno de los trabajadores de la empresa accionada,
liquidación de prestaciones sociales del año 2011 a cada uno de los trabajadores del depósito de las casas, informe del daño con constancia de la esperanza de vida en Colombia y declaraciones de la señora y el señor Ana Bolena Lázaro y José Luis Gaviria Martínez. El juzgado de instancia, luego de señalar las normas referentes al contrato de trabajo y a sus elementos, la presunción de su existencia y la carga probatoria, concluyó que entre las partes no existió una relación laboral, dado que el demandante no probó ninguno de los elementos del contrato de trabajo, ni resultó amparado con la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, además que la afirmación de la accionada sobre no haberle pagado al demandante ninguna retribución por servicios prestados fue corroborada con la prueba practicada. La norma sustantiva laboral prevé como requisito para declarar la existencia del contrato de trabajo que se demuestre en el proceso la existencia de los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, los cuales son subordinación, prestación personal del servicio a favor del demandado y un salario como retribución. No obstante, al tenor del artículo 24 y idem, la sola demostración de la prestación personal del servicio a favor del demandado hace presumir la existencia del contrato laboral, correspondiéndole a este último la carga de desvirtuar. En el proceso, la demandada negó categóricamente no solo el vínculo laboral, sino cualquier labor que hubiera podido desarrollar el demandante para ella, postura que fue acogida por la sentenciadora de primer grado, quien estimó que el demandante no logró siquiera demostrar la prestación personal de un servicio a favor de la empresa accionada. Las pruebas documentales sobrantes en el informativo y ya citadas no permiten verificar la existencia de los hechos de la demanda, pues las mismas solo demuestran que el demandante sufre dolores de lumbago y por ese motivo ha sido incapacitado en varias oportunidades. Es imposible entonces deducir con ellas el vínculo laboral que aduce el demandante haber existido entre él y la empresa accionada, y mucho menos un nexo causal entre sus afecciones de salud y su trabajo. Por el contrario, las documentales aportadas por la demandada refuerzan sus excepciones, pues dentro de los reportes de pago de salario y nómina de la empresa no figura el nombre del demandante. Respecto de la prueba testimonial, solo 2 personas concurrieron a rendir declaración, ambas traídas por la parte pasiva de la litis, y fueron la señora Ana Bolena Lázaro y el señor José Luis Gaviria Martínez. La deponente Lázaro, quien se desempeña como auxiliar contable de esa empresa, refiere ser la persona encargada de realizar la nómina. Le consta que el demandante no se encontraba dentro de la misma, dice haberlo visto en un par de oportunidades, pero no como trabajador de la accionada, sino en las afueras de la empresa, y más concretamente frente a una estación de gasolina y del almacén Ciclo Energía. Cuando se le pregunta cómo sabía que el señor que veía en las mañanas era el demandante, respondió: al momento de la demanda le manifestaron que el señor era un señor delgado más o menos, y después le dijeron que era uno de los que se ponía en la parte de afuera por la estación, entonces asumió que era él. Cuando le preguntaron cómo sabía a qué se dedica el demandante, respondió: muchas veces no solamente del depósito de las casas de carga materiales, sino que ahí quedan otras empresas aledañas que también en su actividad tienen la de descargar productos, por ejemplo Cicloenergía, que descarga bicicletas. Agregó que uno más o menos con el aspecto físico de las personas deduce a qué actividad se dedica. Estos son los únicos apartes del testimonio de la señora Lázaro que podían señalar un conocimiento de la parte demandada hacia el demandante y que, como se observa, de nada sirven al proceso. Del testimonio del señor José Luis Gaviria Martínez, asesor contable de la empresa accionada, solo se puede saber que no conoce al demandante, pues afirmó no permanecer en la empresa. Como ha quedado señalado con las pruebas sobrantes, tanto documental como testimonial,
obrantes en el plenario, es imposible concluir algo diferente a lo deducido en primera instancia, pues las mismas resultan insuficientes para declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, y ni siquiera la declaración rendida por la señora Lázaro permite deducir que el demandante descargaba con alguna regularidad materiales para la empresa accionada, que de haber permitido al menos declarar la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, seguiría siendo insuficiente fulminar condena contra la demandada, pues tampoco existe certeza de los extremos cronológicos del vínculo laboral pretendido. Ante la pasividad probatoria de la parte demandante, se impone en esta instancia confirmar en su integridad el proveído consultado sin que haya lugar a costas por surtirse del grado jurisdiccional de consulta. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar el fallo de fecha 15 de febrero de 2013 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Osías Murillo Álvarez contra la empresa Depósito Las Casas Limitada. Segundo, sin costas en esta instancia. Tercero, oportunamente regrese el expediente a su oficina de origen. Las partes quedan notificadas en estrados y, no siendo otro el objeto, se da por terminada la presente audiencia, siendo las 3:15 p.m. Los magistrados Jorge Maya Cardona, Cruz Antonio Llanes Arrieta y Carmelo de Cristo Ruiz Villadiego, en permiso.